Hola, ¿cómo están? La liberación de la ciudad de Kurajovo contribuye en gran medida al avance de las tropas rusas en esa línea del frente de operación militar especial desplegada por Rusia en Ucrania. 34 meses han transcurrido y hoy vamos a analizar los escenarios en medio de uno de los conflictos que ha cambiado el rumbo global. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Rusia, avance de la operación militar especial. Vamos a desplegar nuestro mapamundi e identificar, ahí lo ven de color rojo, a Rusia y a Ucrania de color verde. Es que la operación militar especial desplegada por el gobierno del presidente Vladimir Putin en Ucrania comenzó el 24 de febrero del año 2022. El Kremlin no pretendía ocupar los territorios del país vecino ni desmoronar el Estado ucraniano, pero sí desmilitarizar y desnazificar al régimen de Kiev y toda esa región. En este sentido, Moscú se vio obligada a realizar dicha operación para asegurar sus propios intereses en materia de seguridad nacional, debido al anhelo del gobierno de Volodymyr Zelensky y de incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y es que esta alianza le permitiría a Estados Unidos seguir instalando bases militares, sobre todo en esta región vecina al territorio ruso. Hay que recordar que antes de esta fecha ya existía tensiones en ambos países, incluyendo sobre todo uno de los aspectos fundamentales, la adhesión que había mantenido en su momento de Crimea. Ahí lo vemos identificado con color rojo. Naranja, en este caso, si nos ven ahí en las pantallas, marcando también un punto de inflexión dentro de todo este panorama. Ya el 24 de febrero marcaría el inicio de esta operación a gran escala con ataques aéreos y terrestres, todo esto también en múltiples lados del territorio. Vemos también que a finales de septiembre del 2022 Rusia anunció la adhesión de 4 regiones de Ucrania en Donetsk, Lugansk, estos dos partes, digamos, de esta región, mayoritariamente de rusoparlantes, que conforman la región del Donbass, con esta cuenca que implica también otras zonas de Rusia. Han marcado un punto también de inflexión dentro de este panorama que hace a estos 34 meses de una operación militar especial desplegada por Rusia. Vamos a ver también más datos en nuestro mapa, los vamos a colocar allí. Se cumplen casi 3 años del inicio de esta operación rusa, que ha destruido 652 aviones, 283 helicópteros, 39.586 drones, 590 sistemas de misiles antiaéreos, 20.258 carros de combate y otros vehículos blindados. La mayoría de ellos, por supuesto, proporcionados por Occidente. Se suma a esta gran lista los 1.507 vehículos de combate, sistemas lanzacohetes múltiples, 20.239 piezas de artillería de campo y morteros y 29.919 unidades de materia de guerra automotriz especial. Las bajas totales militares de Kiev solo en la gestión pasada, hablamos del 2024, asciende más de 560.000. Actualmente las tropas ucranianas controlan menos del 1% del territorio de la República Popular de Lugansk y entre el 25 y 30% de la República Popular de Donetsk y de las provincias de Zaporilla y de Kherson. Las fuerzas de Rusia han recuperado de manera progresiva el control de varias localidades, causando fuertes pérdidas a las tropas ucranianas. En medio, además, de la deserción de cientos de militares ucranianos que siguen siendo entrenados por las fuerzas militares aliados de la OTAN. ¿Qué implica estos movimientos a 34 meses? Hoy lo vamos a analizar con nuestros invitados. Nuestro mapa, quizás un poco confuso para poder entender lo que está pasando en Rusia. Por ello hemos invitado a Cristian Lamesa para que nos explique el impacto real. Cristian, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Un placer estar con vos, Paola, y con la audiencia.
A ver, en el mapa tratamos de explicar un poquito la historia, ¿no? De cómo ha avanzado este proyecto de desnazificar, de desmilitarizar, que no es reciente, no estalla el 22 o en febrero del 2022. Es un conflicto que data desde mucho antes. Hay unos acuerdos de Minsk que fueron incumplidos por parte del gobierno ucraniano, la intromisión, como siempre, de la OTAN. Lo cierto es que esto es uno de los conflictos más grandes del mundo. ¿Cuál ha sido el impacto real en el planeta? ¿Qué ha cambiado? El impacto a nivel global yo creo que es inmenso y todavía no lo estamos viendo en toda su magnitud. Creo que de hecho por eso justamente se inicia el conflicto, que de hecho muy buena la reseña que has hecho, y agregaría que de hecho si allá por 2012, si no me equivoco, cuando gana, en 2016, cuando gana Donald Trump, si hubiese sido Hillary Clinton la vencedora, sin duda esto se hubiese desatado antes, porque sin duda esta agresión hacia Rusia por parte de la OTAN y de los intereses que mueven justamente estas potencias occidentales, este occidente colectivo, sin duda se sienten bajo una amenaza existencial por parte de Rusia y de China. Y esta amenaza consiste justamente en la finalización de esta hegemonía unipolar que pretende llevar adelante, llevándose por delante justamente a todos los países que le opongan resistencia. Esta situación, por supuesto, que es la que lleva a esta agresión hacia Rusia a través de Ucrania, a espaldas de la voluntad popular de aquel pueblo, ya que son pueblos hermanos junto con el pueblo ruso y el bielorruso, el ucraniano, y por supuesto que lo que se está dirimiendo es este nuevo orden mundial, un orden multipolar que deje atrás esta forma de ver el poder y la relación entre los países de una forma totalmente asimétrica, con ese autodesignado papel de comisario mundial por parte de los Estados Unidos, y por supuesto que esto es justamente lo que hace que esta confrontación tenga este carácter y estos niveles de peligrosidad que aún no desescalan, sino más bien en estos últimos días de la administración Biden incluso buscan incrementarlo. Ha sido muy difícil y complejo también en estos 34 meses tener información precisa de lo que sucede en el campo de batalla, en el terreno, ante tanta desinformación que también ha circulado por parte de Occidente, como una de las estrategias también para tratar de minimizar lo que sucede y de la implicación que esto podría generar no solamente para Ucrania, sino también para los aliados de la OTAN, que recordemos, varios de estos países aportan entre el 2 y hasta el 3% de su Producto Interno Bruto sobre las necesidades de sus poblaciones. Ya se está avanzando en la toma de localidades o ciudades claves, una de ellas muy cercana al corazón industrial de Ucrania. ¿Qué implica estos movimientos de Rusia con una táctica nunca antes vista, que inclusive ha sido reconocida por grandes analistas de medios occidentales? Bueno, a ver, esto muestra un par de cosas. Lo que vos mencionabas sobre la propaganda y las mentiras que se buscaron desde el primer día diseminar en Occidente, incluso soslayando, ¿no? Como vos bien marcabas hace algunos minutos, que esto no se inicia en el 2022, sino que se inicia en el 2014 de forma desembosada con la guerra civil en el Donbass, sino que incluso antes, cuando le roban su primer elección a Víctor Yanukovych, allá por 2004-2005. Y por supuesto que, a diferencia de también lo que muchos intentaban mostrar al inicio de la operación militar especial, cuando por supuesto la estrategia de Rusia inicialmente era generar una operación rápida que supusiera la destitución de Zelensky y que hubiese un cambio de poder en Kiev. Eso no ocurrió. A partir del cuarto mes aproximadamente, la estrategia cambió por una guerra de desgaste, que no me canso de decirlo, ha sido una estrategia muy exitosa, a tal punto que las grandes
ganancias territoriales, la liberación justamente de regiones de ucranianos rusófonos que han pasado a la protección de Rusia, han sido enormes, y el deterioro por parte de los patrocinadores de Kiev, no solo del gobierno de Ucrania, sino de sus patrocinadores europeos, norteamericanos, ha sido tan grande que esto se puede verificar en los desempeños desastrosos que han tenido muchos de estos líderes en sus propias elecciones. O, por ejemplo, a estas horas estamos asistiendo a la caída de Justin Trudeau en Canadá. Hay que recordar que este mandatario canadiense, al igual que muchos colegas de él, han sido de los más fervientes rusófobos, tratando de desatar entre sus pueblos un odio visceral contra Rusia, lo cual evidentemente no ha sucedido, porque lo que sí está pasando es, como decía hace unos minutos, que están cayendo en una especie de efecto dominó. Hablamos de Trudeau, hay que ver lo que le está pasando a Macron en Francia. Vos muy bien mencionabas lo de las deserciones. Macron perdió 900 millones de dólares entrenando a un batallón llamado Ana de Kiev, del cual antes de entrar en combate entre 1.000 y 2.000 efectivos ya desertaron. Algo que le está siendo reprochado políticamente en este momento en Francia. Hay que recordar, bueno, la suerte que está corriendo Scholz y tantos otros líderes, lo que le pasó a Biden en las elecciones. Y por el contrario, con esto cierro, Paola, hay que recordar también cómo líderes como Orbán en Hungría, como Fico en Eslovaquia, no hacen más que crecer en su popularidad con posturas totalmente distintas y llamando a la razón respecto a esta situación en la cual, lejos de ser enemiga de Europa, Rusia debería ser lo que fue hasta hace poco, que era un aliado estratégico y en gran medida un socio del crecimiento industrial de Europa. También hay que ver lo que pasó en Rumania con una propuesta presidencial favorable a ese equilibrio, a esa amistad con Rusia, y que descaradamente, siendo que la Unión Europea se gala de sepulto por la democracia, anularon esas elecciones. Hay que ver lo que está pasando en Georgia, entendiendo que su papel es cercano a Rusia y no sirviendo como un ariete y como carne de cañón de la OTAN, lo que pasó en Ucrania. Entonces yo creo que en este sentido las mentiras, yo siempre digo, y con esto cierro, que el tiempo finalmente da todas las respuestas. Esto lo decía al comienzo de la operación militar, y casi 3 años después, bueno, el tiempo me está dando la razón. Sin lugar a dudas, ahí están algunas claves que también confluyen en estos 34 meses desde el despliegue de una operación militar que tiene 2 objetivos principales: desnazificar y desmilitarizar. ¿Qué tanto se ha avanzado en estos principios que han sido los detonantes también de la propuesta planteada por el presidente ruso Vladimir Putin? De esto hablaremos al regreso de la pausa. Gracias, Cristian, por compartir tu análisis con nuestros televidentes del Mapa, y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web DRT, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del Mapa. Bielorrusia acusa a Zelensky de mentir. Y es que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, no se ha disculpado con el líder del régimen ucraniano, Volodymyr Zelensky, tras el inicio del operativo militar ruso. Ha declarado así la portavoz presidencial, Natalia Smimont. Nuestro presidente, dice ella, habló en primer lugar del hecho de que el conflicto estalló en territorio ucraniano, en el territorio de Zelensky, y a medida que pase el tiempo, es él quien tendrá que responder por la muerte de personas, más que nadie, refiriéndose a Zelensky. Por eso nuestro presidente, dice, ha hecho un llamado a sentarse a la mesa de negociaciones. Asimismo, la portavoz reseñaba que el presidente Lukashenko, tanto entonces como ahora, está seguro de que este conflicto se produjo en gran parte debido a la política ejercida por Zelensky. Si hubiese escuchado menos a sus supervisores occidentales y se hubiese guiado por los intereses de su pueblo, esta guerra podría haberse evitado. Así lo reseña la portavoz ante las declaraciones vertidas recientemente por el presidente ucraniano, quien, recordemos, se mantiene en el poder sin haber convocado elecciones. Ese punto también será sometido al análisis al volver.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. La que ven en pantallas es Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Y es que durante una reunión en línea con el viceprimer ministro del Consejo de Estado de China, He Lifeng, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, le advertía a Beijing sobre consecuencias, dijo, a las que se podrían enfrentar las empresas chinas si siguen prestando apoyo material a Rusia en la operación militar especial desplegada en Ucrania. Además, ella cuestionó las prácticas no comerciales y el exceso de capacidad industrial que, según ella, perjudican a los trabajadores y empresas estadounidenses y seguirán afectando de manera negativa a las relaciones entre estas dos naciones. A su vez, China ha expresado ya su preocupación por estas restricciones económicas y comerciales impuestas por Washington al gigante asiático. ¿Quién mejor para analizar este escenario geopolítico? Nos acompaña en directo Firas Al-Sharani. Firas, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. Buenas tardes de España, Valencia, y encantado de vuestra invitación. Firas, cuando hablamos del conflicto ucraniano no podemos dejar de ver más allá. China, otro de los objetivos también planteados por Occidente. Tratar de imprimir más aranceles, las amenazas de un presidente electo que se posesiona el 20 de enero. Es decir, todo confluye para evitar que China siga creciendo como una de las potencias globales en el comercio. ¿Cuál es el impacto real de todo este conflicto? Pues la verdad, lo que pretende la administración Trump hoy en día y en el futuro es ir con la guerra con China. De igual, pues de momento es una guerra económica y financiera, porque ve que prácticamente China en muchos parámetros ha superado a Estados Unidos, hasta en el crecimiento, incluso en el BIP activo. No estamos hablando de sin la deuda que tiene Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y lo que pretenden acabar con Oriente Medio, que ya la caída del Estado sirio es un punto de muy importante, un revés tremendo para el BRICS, sin duda para el Estado de Irán como país, como para la Federación Rusa. Y ahora que pretenden a ver qué pasa con la guerra en Ucrania. Tengo mis dudas que va a acabar lo que dice Trump, que van a pactar con Rusia tan rápidamente, porque la política profunda del Estado del imperialismo norteamericano quiere que siga esta guerra, pero que la paguen los europeos. Fundamentalmente hasta ahora eran todo promesas, a ver cómo va a recuperar el dinero invertido por Europa y por la administración Biden en la guerra de Ucrania, pero hoy en día Trump es muy claro, es un hombre de negocios, quiere que siga. Para mí va a seguir igual, simplemente quiere cobrar por adelantado las armas que se van a vender para Ucrania. El único país que coge sus armas sin pagar es Israel, y cuando la coge dice que la paga en la Casa Blanca. Por lo tanto, creo que en este momento la guerra de Ucrania va a seguir, y eso es unas presiones más sobre China, porque ve que el apoyo chino-ruso es importante, como el apoyo contra otra potencia hoy en día que es Corea del Norte, que ahí sí que no pueden hacer más sanciones, pero China cada vez va a tener problemas con aranceles y otro tipo de índoles sin llegar a la confrontación militar, pero eso es ya una de las bases de esta nueva política de la administración Trump. Y esto también marcado con esa rusofobia que ha tratado de identificarse en estos últimos años, con mayor fuerza desde el 2014, se incrementa en el 2022 y se trata de replicar como estrategia en el resto del planeta. Por ello te quiero compartir nuestra leyenda. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha negado a hablar en ruso durante una entrevista en el podcast de Leif Friedman. Esto fue lo que reseñaba al momento de contestar el cuestionamiento. Lo domino perfectamente, le dijo al periodista, porque no lo haría. Las personas que nos atacan hablan ruso y por eso no respeto ni al líder de Rusia actual ni a la gente. Por eso desprecio sinceramente a esta gente, porque son sordos, decía el presidente ucraniano. Firas, además hay que decir que no solamente es el incremento de la rusofobia, también está el hecho de que Volodymyr Zelensky sigue siendo un presidente ilegítimo. No ha convocado elecciones ante el silencio también de sus aliados occidentales.
Pues evidentemente Occidente tiene doble rasero, tienen mis terroristas y las terroristas de los demás, tienen doble criterio para todos ya. Para ellos dudan de las elecciones en Venezuela, donde está más transparente posible, pero un hombre que está gobernando prácticamente sin ir a las elecciones, ni siquiera el Parlamento, la Rada ucraniana también está fuera de plazo y no pasa nada. Por lo tanto, él, hablando de la rusofobia, esto va a seguir. Tengo mis dudas incluso hasta que acabe esta guerra, y acabe esta guerra habrá otro tipo de talón de acero y otra guerra fría contra Rusia. Rusia no volverá a tener esta relación anteriormente con Europa, pero evidentemente una de las cartas es jugar contra la rusofobia como cualquier otra fobia que puede querer Occidente. Ahí está un punto de inflexión clave también para poder entender este panorama y cómo se avisora sobre todo la llegada del 2025. Agradecer a Firas Alcharani por habernos acompañado hoy en el mapa de Telesur. Vamos a finalizar nuestro programa revisando el vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Operación. El impacto del despliegue de la operación militar especial de Rusia en Ucrania ha develado el rostro fascista, revelando el origen ultranacionalista contemporáneo en Ucrania, que está íntimamente vinculado además con el nazismo. A eso responde el apoyo de Occidente armando un Estado fallido para asegurar sus planes en esa región. 2. Paz, un escenario que se ve alejado más aún cuando Ucrania es presidida por un presidente legítimo que no ha convocado elecciones y que ha entregado el país al emporio de BlackRock. Si Kiev hubiese respetado los acuerdos de Minsk, hubiese evitado no solamente el desarrollo del conflicto armado, también las miles de vidas que este conflicto ya ha cobrado. 3. China es sin dudas otro de los objetivos de Estados Unidos para acorralar al gigante asiático. Para ello ha implementado la guerra comercial entre Estados Unidos y China, incrementando la tensión bajo la amenaza de más restricciones, con el aumento de aranceles de hasta el 60% a productos chinos. Esta medida está buscando contrarrestar las iniciativas del gobierno de Xi Jinping, usando el pretexto de Rusia para evitar que China se siga consolidando como el líder en el panorama global. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.